Bien. Y tú comenzarás la retransmisión. Sí, ya estoy retransmitiendo. Muy bien. De acuerdo. Entonces, ya han pasado 2 minutos desde el en punto de la franja horaria en la que estén. Y bueno, bienvenidos a la sesión. Es bastante interesante, ¿no? Que la cuestión de la cadera, de hecho, fue más popular. Hubo muchas más personas en la sesión de la cadera que en la de la escoliosis, cosa que es sorprendente, pero ningún problema. Lo cierto es que tenemos que cubrir bastante distancia y cuando yo me estaba, digamos, preparando para este webinar, estaba atravesando varias fases. El plan original era zambullirme directamente y hablar de la perspectiva de ABR, sobre todo, pero después me di cuenta de que probablemente tenga sentido que yo comience con cosas más de fondo. Porque si lo ponemos así, yo trataré de limitarme a 1 hora para que tengan tiempo de hacer preguntas y respuestas y probablemente no vamos a encajar todo, sobre todo en lo que se refiere a las especificidades de la perspectiva de ABR y todos sus detalles, pero tendremos que hacer otro, pero quiero hacerlo bien para tener todo el trasfondo, porque lo que yo creo, lo que me di cuenta de que hay que cubrir es, tenemos que cubrir la idea original y el entendimiento de lo que es la escoliosis, cómo se interpreta en el sentido clásico, porque todos ustedes tienen unas preconcepciones básicas de lo que es la escoliosis y, por supuesto, la cuestión principal es su interacción con la comunidad médica cuando le dan la radiografía, qué información le da la radiografía, ¿no? Y esas líneas misteriosas y ángulos en esas radiografías que es muy importante entender lo que realmente pueden contar y lo que no pueden contar para que puedan navegar en este espacio. Y después también tendremos que hablar de las formas estándar de acercarse, ¿no?, al problema, que tienen típicamente distintas formas de soportes, de órtesis. Y es la misma historia, tenemos que cubrir ventajas, desventajas, ideas de fondo, qué se les ha declarado a ustedes, cuál es el significado real, cuáles podrían ser modos escondidos en los que estas formas funcionan, y entendimos que si realmente queremos conseguir estos entendimientos, podemos utilizar este formato del webinar en el que tenemos esta oportunidad de fijarnos en las imágenes y concentrarse sin estar distraídos con el comportamiento del niño cuando estamos cara a cara, ¿no? Por ejemplo, en las sesiones en vivo, pero incluso cuando hablamos esas cosas con los videos y sus revisiones de casos, no tenemos igualmente tiempo de entrar en detalles. Y este realmente es mi plan. Comenzamos con el trasfondo de lo que es la escoliosis, hablamos de medidas y luego pasamos a los tratamientos típicos con soportes y cirugías, y luego también cubriremos cuáles serían las diferencias entre la interpretación estándar de la escoliosis para las personas, digamos, normales y cuáles son los detalles adicionales que hay que entender en la escoliosis con, digamos, la escoliosis neuromuscular en la parálisis cerebral o en las afecciones genéticas. Ya me conocen, yo tiendo a entrar en detalles, a hacer conexiones y a hacer desviaciones también, y todo ello formará un trasfondo que es necesario para comprender bien dónde estamos y qué se les podría ofrecer con los métodos estándar de gestión de la escoliosis, y después podremos
construir unos buenos cimientos para la transición de AVR. Ese es el plan. Y déjenme que pase a las imágenes y después podremos comenzar. A ver, me olvidé de compartir la pantalla. Compartir pantalla. Manu, el anfitrión, deshabilitó la compartición de pantalla de los participantes. Un momento, por favor. Mientras tanto me pongo un poquito de té. Ya deberías poder. Bien, vamos a hacer una toma 2. Bien. Compartir la pantalla, muy bien. Muy bien, aquí estamos. Voilà. Vamos a mover estas cosas. Aquí estamos. Bien. ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con, primero, la vista externa, porque cuando hablamos de la escoliosis, tenemos la vista externa de lo que vemos con el ojo desnudo del cuerpo de su niño, y después también está lo que nos cuenta les cuentan las radiografías acerca de las especificidades de la alineación y las posiciones relativas de los elementos dentro de la columna y en la caja torácica. Entonces, ahora, comencemos por lo básico. Por supuesto, aquí tenemos los tres componentes principales que se pueden observar en la escoliosis. Esto sería los hombros desiguales, la curva en la columna y lo que se llaman caderas desiguales. Entonces, estos son los tres componentes principales. Pero la medida principal, la concentración principal en la escoliosis siempre se dirige a la curva en la columna. Como todos saben, cuando tienen algo de información del médico de qué tipo de escoliosis hay, siempre les dan un número, se hacen unas medidas, que es el ángulo dentro de la columna. Y eso es lo primero que tenemos que comprender, que si nos fijamos en toda la cuestión, tenemos que ver estos tres componentes. Ahora, a medida que seguimos avanzando, ¿qué queremos entender como información de fondo y que nos va a dar idea de por qué hay tanta preocupación con toda la cuestión de las caderas y el mensaje de las caderas y de la escoliosis? Déjenme que dibuje un conjunto de líneas rectas aquí. A ver, Manu. ¿Sí? Ah, no, me doblé yo solo. Pensé que me había desaparecido. Vale. Bien. ¿Cuál es el conjunto principal de ideas detrás? El conjunto principal es este. Si uno traza una línea horizontal y luego otra y después muchas líneas horizontales que van a ir por las vértebras individuales, esta es un poco la rejilla de referencia en la que se fija la gente, y eso nos lleva a esta cuestión central, que es dibujar la línea vertical. Y esa es realmente la cuestión. Lo que tienen que entender es que ese pensamiento total en la interpretación de la escoliosis es muy básico, muy viejo, y viene de la idea de que, de hecho, pueden mirar la escoliosis como si fuese una pila de huesos uno encima del otro. ¿Qué significa esto? Una vez entienden esto, entonces esto les da unas ideas básicas. Y la primera idea que aparece aquí es la idea de que hay una línea recta que se corresponde con la fuerza G, que es la línea vertical, y esa fuerza G en la línea vertical, eso es un poco la postura óptima, ¿no?
Y luego está esta otra idea de que si esta es una pila, entonces, ¿qué sucede? Luego hay un peso que la aprieta desde arriba hacia abajo. ¿Y qué significa? Eso significa que si agarramos la parte superior, lo vemos aquí. Cuando se fijan en el nivel de los hombros, ese es el peso de la cabeza que se empuja contra los hombros. La cabeza es como, bueno, según la edad, ¿no? Puede ser entre un octavo a un cuarto o un quinto de del tamaño de uno. Y la idea es que el peso de la cabeza es relativamente pequeño. Y si nos fijamos en la parte torácica ahora ya esto es todo esto, ya es un tercio del cuerpo que empuja el tercio inferior. Y si seguimos mirando, por ejemplo, hasta el nivel de las caderas, ya es la mitad del cuerpo que es el peso que se ejerce hacia la parte inferior. Y si seguimos esta lógica, eso quiere decir que ¿cuál es el problema más probable? Bueno, cuanto más pesado sea el peso, más carga va a experimentar y hay más probabilidad de distorsión. Y por eso las expectativas típicas es que el problema principal aparezca en la parte lumbar de la columna. Y la expectativa secundaria sería el problema en la parte torácica de la columna. Y esa es la lógica básica y estándar que se aplica al análisis de la escoliosis. Y a partir de ahí es que viene todo. Y por ejemplo, la gente, ¿por qué lleva órtesis? Pues la órtesis supuestamente fuerza que la columna pase de tener una curva a la línea recta. Porque la sujeción principal viene de la parte inferior, porque se supone que esa es la zona más problemática. Y esa es realmente cómo funciona el razonamiento. Pero en este punto yo no voy a aportar ningún argumento en contra. Todos comprenden que yo obviamente encuentro esto no solo demasiado simplista, sino directamente equivocado. Creo que todo funciona de una forma mucho más sofisticada y complicada. No es solo como una unidad total y no se pueden tener estas ideas arbitrarias de tener la columna como una pila de huesos unos encima de los otros. Pero bueno, esto vamos a ponerlo a un costado temporalmente, ya que ahora estamos en la parte educativa en la que queremos que entiendan bien cuál es la lógica detrás de cada paso de razonamiento y qué les están ofreciendo desde la comunidad médica. Una vez entendemos esto, entonces nuestro próximo paso es seguir avanzando. ¿Cuál es nuestro próximo paso? También tenemos que entender que además de esta curvatura que va hacia el lado, también está la deformidad adicional, que se manifiesta con dos factores típicos. Un lado sobresale, que es lo que ven en el lado derecho, y el otro lado de la caja torácica queda deprimido. Ahora tenemos que hacer una nota importante, y es que aunque este componente está incluido en el entendimiento, en la conversación de la caja torácica, en ese sentido también, cuando les explican los riesgos de la escoliosis, le dicen que la escoliosis potencialmente va a deformar los órganos y es por eso que es arriesgado. Pero la paradoja es que realmente no hay buenas mediciones, porque la cuestión total, cuando uno se fija en la combinación total de las 12 costillas de cada lado y tienen esta forma compleja de forma de asa de cubo y múltiples conexiones
en la columna y en la parte frontal con el esternón y luego unas con otras. Medir esta curva, es prácticamente imposible. Y es por eso que ha habido múltiples intentos para hacerlo, pero realmente nunca han aportado nada significativo. Y es por eso que hasta el día de hoy, principalmente la conversación y todo el conjunto de mediciones se dirige a la propia columna. Quiero que mantengan una nota de esto porque ahí es donde vamos a regresar a esta cuestión importante. Y también saqué algunas fotos de internet. Aquí vemos este razonamiento, ¿no? Vemos a una especie de médico que mira la radiografía y explica al paciente qué es lo que está sucediendo utilizando la foto de la columna, y cuando nos fijamos en esta foto de la columna nos fijamos que este es ese tipo de razonamiento que hay detrás, que es sacar la columna, ponerla como una pilar sujetado desde abajo, menos peso desde arriba, más abajo, y vemos que este caballero, por ejemplo, está mostrando aquí estas cosas. Tiene destacadas estas distorsiones y estos puntos, y eso es lo que obtenemos como razón por detrás, es la transición. Cuando en la presentación natural, cuando nos fijamos en la persona, vemos esto, vemos la curvatura, vemos esta desigualdad, ¿no?, en la columna. El razonamiento siempre es con una visión de la radiografía, qué está pasando en la imagen, y la imagen siempre es la de la radiografía. Voy a cerrarlo y vamos a seguir avanzando. Y aquí es donde yo tengo las típicas radiografías. Estas fotos son de unas webs rusas y es por eso que ahí pone segundo grado, tercer grado y cuarto grado. Escoliosis en ese sentido se mide en 4 grados. El más suave o el primero se supone que es preclínico, que es menor a 20 grados. Después aparece el segundo, 20 grados hasta los 40, sería todo eso el tercero, y a partir de ahí tendríamos por encima de 40 el cuarto grado. Entonces ahora, la cuestión es, quizás digan, cuando yo miro estas fotos, lo que veo es que la columna y la caja torácica está empeorando. Pero, ¿cuáles son esos números misteriosos de grados? Vamos a avanzar y vamos a tratar de entender qué significa todo esto en realidad. A ver, esperen. Un segundo. ¿Qué significa todo esto? A ver, ¿es esta? ¿Es esta? Sí. A ver. Estas. Sí. Vale. Bien, esta es la buena. Un segundito. A ver si consigo el conjunto adecuado de fotografías. Aquí vamos, bien. Esto también lo saqué de internet. Y aquí es donde pone que la medición del ángulo de Cope de un paciente nos permite clasificar la afección según la escala de la gravedad, leve, moderada o grave. Y ahora vamos a entender cómo se efectúa esta medición. Cuando se fijan en las radiografías, que les dan de sus niños, típicamente verán algo así más o menos. Verán estas líneas que se dibujan. Y por supuesto, cuando se fijan en esta línea y tratan de medirla, quizá no sea fácil de entender
porque aquí hay dos factores. Estas líneas, las azules, se están cruzando, y después aquí, si la escoliosis es más leve, ¿no? Estas líneas no se están cruzando. De hecho, en ese escenario se imaginaría una situación en la que toman esta línea, la prolongan, digamos, la continuarían hasta que se cruzasen en algún punto en el espacio, y esa es la lógica. Porque entonces habría que dibujar, como habría que dibujarlo fuera de la radiografía, lo que se acaba haciendo realmente es la transición geométrica, es decir, dibujas la línea contraria, perpendicular, y entonces esas se cruzan y aparece el ángulo, que son equivalentes, es decir, este ángulo y este ángulo son el mismo en realidad. Sé que algunos de ustedes están discapacitados matemáticamente o incluso traumatizados, así que vamos a ver si esto queda bien claro para que no haya malentendidos. Aquí estamos con el ángulo de Cobb. A ver que encuentre la mejor imagen para explicar esto. Quizás empecemos con esta. Bien, entonces, vamos a aclararlo. Ustedes obtienen la información sobre la escoliosis de su niño midiendo en estos grados. Y estos grados se hacen según el ángulo de Cobb. Cobb es una persona, un cirujano ortopeda, creo que de los años 40 o algo así, cuando se le ocurrieron estas mediciones, y esas mediciones muy rápidamente se convirtieron en un estándar. ¿Y cuál es el truco? ¿Qué tiene de peculiar estas medidas? Porque obviamente, cuando hablamos de las observaciones de una persona viva, cuesta medirlo. Hay todo tipo de intentos de dibujar líneas rectas, de tratar de medir cómo se alejan de la parte vertical, pero esto es muy difícil de comprender y de sacar datos consistentes mediante esto. Entonces el señor Cobb lo que hizo es inventó un truco, y su truco fue que en vez de tratar de medir lo vertical, que es la idea final, queremos entender la escoliosis como una desviación de lo vertical, utilizar el truco geométrico y transformarlo en una medición horizontal, porque en términos prácticos es mucho más cómodo y práctico y mucho más confiable. ¿Y qué hizo? Se le ocurrió esta idea. Probablemente también tenga esto por aquí, esta vista. Ahí. Hay muchas fotos y es fácil perderse. A ver si la encuentro aquí. Les voy a poner esta foto para que entiendan. Aquí tienen la terminología principal del señor Cobb. ¿Y qué quería lograr? Quería una medida fiable donde se pudiese sacar la idea de lo que está sucediendo, que estaría relacionada con la afección. ¿Y cuál era la idea? La idea era encontrar la vértebra superior que estuviese más inclinada y la vértebra inferior que estuviese más inclinada, y después medir la inclinación horizontal, y después, cuando uno mide la inclinación de la de arriba y la inclinación de la de abajo, trazar unas líneas, y esas líneas se acaban cruzando y eso nos da unos ángulos. Y en la práctica uno agarra la vértebra, pone un pivote, digamos, dentro, ¿no? Y si esto es horizontal,
¿Qué ángulo de COP vamos a tener? Pues el ángulo de COP sería 0. ¿No? Déjenme que lo ilustre. ¿No? Supongan que agarramos una foto. Imagínense que esa es una columna recta. ¿No? Por ejemplo, la T1 y la T9. En este ejemplo, la T1 no está inclinada. Si yo trazo una línea a través, y si yo trazo una línea a través de la T9, ven que esas líneas están en paralelo. Y si las líneas se mantienen en paralelo y nunca se cruzan, eso quiere decir que realmente están horizontales. Y eso quiere decir que si tomamos un ángulo de 90 grados, estarían verticales. Entonces, ahora, si nos fijamos, por ejemplo, aquí en la T3, la vértebra torácica número 3 y la vértebra torácica número 7, la T7, entonces esas sí que están inclinadas y es por eso que si extendemos, prolongamos esas líneas, se acaban cruzando y tenemos esta imagen. Y esa es realmente la idea. Y una vez entendemos eso, ahora vamos a pasar a mi diapositiva más detallada. Aquí es donde tienen los términos principales. ¿Qué son? Esto es lo que llaman la vértebra más inclinada de arriba, se llama vértebra final. Y abajo también tendríamos otra vértebra final. Y después hay que encontrarlas y trazar esas líneas. Entre ellas, como se describe el ángulo, estaría el ápice de la curva, ya que esto es una desviación bilateral. Esta parte se llama curvatura principal y la parte lumbar se llamaría curvatura menor. Y para esto, de nuevo, tendríamos mediciones correspondientes, cada una teniendo su propia curva. Y una vez entendemos esto, por supuesto, aparecen algunas preguntas. Vamos a hacernos esas preguntas. Primera cuestión. Si nos fijamos en esta situación, por ejemplo aquí, ¿qué entendemos? Cuando se dibuja así, entonces, con esa representación esquemática, todo parece bien sencillo, ¿no? Pero, ¿qué significa? Si empezamos a contar las vértebras, aquí tendríamos nuestra T1. Esa es la idea de que la T1 está recta, ¿no? Y esa es la T2, la T3, la T4 y demás. Y ahora tienen que, ustedes, quiero decir, el radiólogo, la persona que lee la radiografía, ahora tiene que encontrar la vértebra más inclinada. ¿Y qué significa? Que no es tan fácil. ¿Entienden esto, no? No es tan fácil encontrar la vértebra porque esta es la T3. La encontramos, pero ahora, ¿qué sucede? Debido a esta forma particular de medir las cosas, déjenme que les dé dos ejemplos. Ahora he dibujado esto y he dibujado esto. Cuando yo miro esta radiografía y tengo este ángulo y como pueden ver aquí hago la línea ortogonal y luego hago esa otra línea ortogonal y luego aquí realizo mi medición. Pero, ¿qué sucede? Hay un problema grande aquí, porque ustedes están midiendo una inclinación individual. Y como pueden ver aquí, estas dos vértebras, la T3 y T7, son las que están más inclinadas. Si se fijan en su espacio respecto a la siguiente,
es el mayor espacio que hay, lo que significa que si las vértebras están muy juntas una a la otra, entonces la inclinación es relativamente menor. Y si solo hay un poco de espacio entre ellas, entonces la inclinación de repente aumenta. Y vamos a tratar de traducir esto a lenguaje normal. ¿Qué significa? Eso quiere decir que esta medición como tal, por ejemplo, los 58 grados, esto obviamente es un mal escenario, 58 grados, pero, por ejemplo, nosotros estamos empezando a trabajar y nuestra tarea es decir, ¿podemos mejorar la situación total? Bueno, si queremos mejorar la situación total, por naturaleza, necesitamos ver algo de movilidad, algún espacio para el movimiento. Porque donde las vértebras individuales están todas pegadas, obviamente, ahí no hay margen de mejoría. Y cuando las vértebras están pegadas, también la movilidad del niño se vuelve muy problemática. Si nos fijamos en toda la cuestión total y de cómo están los músculos, la columna, esa columna bloqueada no va a funcionar bien. Pero este método, como pueden ver, está muy fuertemente optimizado para favorecer el pensamiento ortopédico, es decir, si nosotros agregásemos, digamos, 2 milímetros adicionales entre la otra vértebra y esa, y después otros 2 milímetros también entre la T2 y la T3, o por ejemplo, mejorar las conexiones entre la T2 y la T3, y después ver el aumento del espaciado entre la T1 y la T2, ¿qué sucedería? Un ligero cambio de distancia. Si yo dibujo esta línea aquí, pero, voy a hacer esto en púrpura y ahora déjenme que haga una en rojo. Si yo hago una aquí en rojo, y aumento el espacio por a lo mejor 2 milímetros, ¿qué va a suceder? Perdón, lo dibujé mal. Entonces, si el espacio aumenta en 2 milímetros, entonces yo necesitaré comenzar mi ángulo aquí y después, de repente, 2 milímetros en la vértebra real para cuando yo prolongo para hacer el cruce, esos 2 milímetros aquí, o si agrego 2 milímetros allá, entonces 2 milímetros que tengo se van a traducir en un aumento muy dramático de la curva. Y eso es una cuestión muy importante. Supongamos que si las cosas cambian en la parte superior aquí y de repente tenemos algún desbloqueo adicional de la T8 y la T8 se conecta mejor con la T7, entonces lo que podría suceder es que de repente este ángulo cambiaría porque el ángulo Cobb no especifica dónde se mide, se mide siempre la peor vértebra. Puede ser la 7, la 9 o la 8. Y ahí es como, de repente podemos tener un salto y de repente que pase del 58 al 70. Sobre todo nos fijaremos en las columnas de niños con parálisis cerebral. Estos saltos se pueden dar muy rápido porque están muy bloqueados. Y esa es la cuestión principal. Y es que la representación total del ángulo de Cobb está basada en la inclinación de las vértebras individuales. Y entonces el mejor ángulo Cobb se consigue cuando todo está muy apretujado estrechamente, y cuanto más apretujado y pegado esté y
menos espacio haya para el movimiento de cada vértebra individual respecto al disco, más estable será el ángulo de Cobb. Y ese es justo el punto clave que tienen que entender, y es que esta medición cementa y favorece la fusión y que haya la máxima reducción de la movilidad y el margen de la movilidad y la flexibilidad en la columna. Y esa es realmente la clave y la idea detrás, porque nosotros llegamos al punto clave. Y es que en los ajustes estándar la idea es que no se puede revertir o mejorar nada sobre la estructura de la escoliosis si no se hace la cirugía que da fuerza, ¿no? Y es por eso que básicamente su trabajo es pelear contra el deterioro. Y luchar contra el deterioro significa pegarlas, ¿no? Las vértebras unas a otras. Esa es realmente la lógica principal. Nadie está tratando de mejorar la movilidad, nadie está teniendo la ambición ni la idea de cómo podemos que todo ello se abra, esté más vivo, sea más flexible. El punto principal es cómo pegar, cómo fusionar. Esa es la lógica subyacente detrás de todo esto, y la medición del ángulo de Cobb cementa este enfoque. Y una vez entendemos esto, vamos a pasar a el más entendimiento. A ver dónde estoy. Bien. El ángulo de Cobb, sí, eso ya se ha cubierto. Y ven que esto es una medida complicada en la que pueden fácilmente estresarse observando esos ángulos, ¿no? Porque ven que una línea, luego otra línea, y esas líneas... Pero realmente no tiene sentido estresarse. Todo lo que tienen que saber es que todo esto está basado en la idea de fijarnos en la vértebra más inclinada. Ese es el pensamiento principal detrás de el ángulo de Cobb. Y vemos aquí que podría haber todo tipo de combinaciones. Ahí tenemos el ejemplo de cómo el razonamiento se hace, ¿no? Aquí vemos en esta que han dibujado las líneas de cada una de las vértebras, y estas con las puntas, con los puntos se identifican como los principales porque son los más inclinados, y ahí aparece el ángulo. Y mi mensaje es que esto, una vez más, depende de la fusión, busca la fusión. Cuanto más fusión haya en el sistema, más estable es el ángulo. Y aquí agrego esta foto que es bastante típica, bueno, imagen, y que trae esta perspectiva adicional. Y en esta aparece la perspectiva adicional de la pelvis. Y si se pone la perspectiva adicional de la pelvis, vamos a regresar a esta imagen, ¿no? De caderas desiguales. Y esa es la que explica mucho de por qué se habla tanto sobre la subluxación de la cadera y la escoliosis. Porque la lógica es que si esta es la pelvis tiene que estar recta para sujetar la línea vertical. Si la sujeción de la pelvis en la parte inferior queda de alguna forma inclinada, ¿no? Si la parte inferior se inclina, en vez de estar horizontal, esta línea, por ejemplo, se inclina, ¿no? De esta forma. Si la línea se inclina. Si la línea se inclina. ¿Qué sucede? Entonces ahora la lógica es que si la línea se inclina, entonces la línea vertical empieza a caerse, y en la práctica esto significa que toda la columna se caería incluso más. Y es por eso que
lo que les cuentan es que su niño está descansando sobre una plataforma de sedestación y si la cadera, entre comillas, se queda subluxada, significa que un nivel está más alto que el otro y eso como resultado crea una inclinación de la pelvis o el contrario y eso hace que la columna caiga como una torre colgante hacia un costado. Y es por eso que el cirujano que hace la operación, la fusión de cadera y les dice, fíjense, ahora la radiografía tiene buen aspecto, entonces este cirujano está muy contento consigo mismo porque dice, ¿saben qué? Ahora puse una sujeción equilibrada y recta y entonces ya no tenemos una inclinación que vaya a aumentar. Por supuesto entendemos que esto es un razonamiento dramáticamente primitivo que completamente niega el hecho de que en realidad no funciona así. En realidad, si en la situación de su niño, el problema principal no es la propia línea, sino que el principal problema viene aquí y es esa situación total en la que la conexión fusionada crea un salto directo con el triángulo de Lilias-Psoas que se conecta directamente a la lumbar, es decir, la torsión viene por abajo y cualquier cosa que hagan aquí en este nivel tratando de igualarlo no tiene ningún sentido porque si fusionan las vértebras están creando torsiones adicionales, están desestabilizando, están quitando la oportunidad de ajustar con las piernas libres al fusionar esas. Y entonces ahí las piernas acaban torsionando más todavía la columna. Y esa es la cuestión clave. Hay que entender que en realidad todo ello tiene unas conexiones tensionales y son esas conexiones tensionales las que definen que el razonamiento ortopeda es agarren el esqueleto, agarren la radiografía, hagan una pila sencilla de huesos y se sienten luego muy orgullosos y contentos si logran que todo quede nivelado. Y para ello si hay una subluxación es como si de alguna forma uno estuviera de pie con un zapato plano y el otro un zapato de taco, como si eso fuera lo que causa la inclinación. Y eso realmente, esa es la diferencia principal, el desafío principal que viene a la hora de conversar con los cirujanos y con los fisioterapeutas. Y hay que entender que cuando uno se comunica con ellos, no les vamos a cambiar de idea. Ellos tienen su mentalidad y lo tienen ahí imprimido, lo tienen calcado en su visión del mundo, la tienen... Es la gente que ya lo han visto en la imagen, ¿no? Cómo se fija el tipo en la radiografía y cómo tratan de forzar la columna, como si todo eso se pudiera corregir así. A ver, déjenme ver qué más tengo aquí. Ahora regresamos a mis imágenes, ahora entienden, ¿no? 19 grados es pequeño. Lo podemos hacer ahora nosotros, ¿no? ¿Qué encontramos? Encontramos esta vértebra, que es la menos inclinada. Y luego vemos que aquí en la parte de abajo no hay mucho cambio. Las de abajo están relativamente planas, ¿no? Entonces digamos que es esta, ¿no? Vemos que ahora tengo estos grados, ¿no? Queda detrás de la foto y entonces para poderlos calcular yo trazo estas líneas rectas, ¿no? Y tengo que dibujar, bueno, línea recta quiero decir línea perpendicular. Y aquí tengo que dibujar esta otra línea perpendicular. Y esos van a ser mis 19 grados. Y ahora vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Ah, tenemos la fusión de las vértebras y aquí arriba dos vértebras que están fusionadas. Y entonces ping ping aparece toda esta inclinación. Y ahora
la peor vértebra, la más inclinada, está ahí. Y vemos cómo se inclina por abajo. Entonces ahora vemos que es una vértebra distinta, ¿no? Esta es la más inclinada. Y de repente cambia el nivel de la inclinación. Es una vértebra distinta, ¿no? La que estamos usando. Porque ahí apareció un punto en el que se quedó más fusionada. Y ya tenemos un cambio dramático en toda la inclinación. Y podemos ver que este punto viene de la fusión de las costillas. Y una vez que las costillas se fusionan, tenemos el ajuste de la columna. Y entonces, por supuesto, si seguimos mirando aquí, ahora esta inclinación de repente, la peor inclinación, está aquí. Aquí tenemos una vértebra suelta con una inclinación muy aguda y la peor va a ser esta. Y ahora los ángulos son estos. Y en la práctica, sistemáticamente, esta ha sido la peor colocación aquí. Pero ahora aparece este cambio de ángulos que realmente no refleja mucho de lo que específicamente está sucediendo. Son distintas vértebras, distintas situaciones. Y ahora imaginen que en este caso, de alguna forma, comenzamos a mejorar la movilidad más abajo en las vértebras. Entonces, agregando un poquito de movilidad en la columna y arriba, o sea, abajo y arriba, esto se traduciría en un salto mayor de este cambio de grados. Y esa es la imagen que hay que entender, que las mediciones en sí realmente no nos dan una reflexión muy precisa de la imagen global. Es algo muy simplista y muy selectivo. ¿No? Donde la imagen teórica es la que les fuerza cómo seguirla. ¿No? Aquí vemos otras imágenes de la web rusa. Aquí son con 9 años, luego 13 años, luego 18, luego 29. Vemos esa situación más dramática al final, ¿no? Muy dramática. Pero esta vez nos lo vamos a saltar, pero para la próxima vez, por supuesto, vamos a mantener esto en mente. Porque ¿qué es lo que vemos aquí? Una vez empezamos a ver el desarrollo y los desafíos que de verdad se están dando, pueden ver, fíjense, que las vértebras se están haciendo más blancas en la parte central. Y después las costillas se están desconectando. Las costillas se están hundiendo unas contra otras. ¿Cuáles las inferiores? ¿Y qué está sucediendo aquí? Vemos que todo dentro de la columna queda bloqueado y blanquecino. Y cuando se vuelve blanco, eso quiere decir que está completamente deshidratado, no hay nada, y entonces todo se choca, ¿no? Y la pregunta es, cuando nos fijamos aquí, por ejemplo, en el antes, ¿no? El de antes, ¿no? Y el de aquí, es decir, 9 años y 18 años, y nos fijamos en la de 13, ¿qué diríamos? Para mejorar la situación, diríamos que queremos volver para atrás y mantener los espacios entre las vértebras, porque eso es lo que se pierde más tarde. Pero después, cuando esto queda entendido, si agarramos esta radiografía y queremos mejorar el espaciado, esto nos castigaría con el empeoramiento del ángulo. Y ahí es donde aparece este gran desafío, y es que si nosotros atrapamos la situación aquí, en un caso menos grave, y queremos regresar, queremos mejorar el espaciado y mejorar las costillas y demás, pero eso a cambio, debido al diseño de las mediciones Cobb, va a castigar la radiografía, porque agregar un par de milímetros de espaciado extra nos podría dar una inclinación adicional, y esa inclinación adicional nos puede dar un salto de 19 grados
o de 25, ¿no? Y de repente 40. ¿Y qué significa? Que si son 40 grados, todo el mundo se va a volver loco, va a entrar en pánico y va a empezar a decir las cosas están empeorando muchísimo, ¿no? Los ángulos se están poniendo peor. Y ahí está el tema, y es que cuando estamos aquí en los 30, 40, es una situación muy delicada, porque por naturaleza queremos mejorar el espaciado, porque ahí vemos que las costillas están chocando, ¿no? En el antes, ¿no? Vemos que había mejor espaciado. En las costillas y en el medio están mal espaciadas y desprendidas de las vértebras y fundidas. ¿Y qué queremos? Desbloquear, desempacar unas sobre otras, ¿no? Y regresar a esa distribución mejor total. Pero cuando intentamos hacer eso, ¿qué va a suceder? Los ángulos, el ángulo, puede empeorar. Y eso es realmente el desafío principal de toda esta cuestión de la evolución y de ese potencial de que los ángulos y las mediciones que se hacen realmente son decididamente algo ortopédico. Bien, tenemos que ir avanzando. Y es por eso que, por ejemplo, yo me fijo en esto y en esto, y en esta nos está diciendo que esta es la situación que ha mejorado. Esto es un ejemplo de un tratamiento relativamente exitoso con el uso de los soportes, ¿no? He agarrado varios soportes y este es un tratamiento relativamente exitoso, así que vamos a ver. Cuando nos fijamos en esto entendemos, bueno, las cosas no parecen más rectas, pero ¿qué vemos aquí? En gran medida, el espacio entre las vértebras no cambió. Hubo una leve mejoría del espacio entre las costillas del medio, pero si nos fijamos en estas costillas aquí, podemos ver que el ángulo de estas costillas se volvió más vertical. Estas costillas estaban más planas y ahora están más inclinadas. Y estas estaban más inclinadas y estas son un poco más planas. Y esto nos cuenta que fundamentalmente la situación total no cambió mucho. Y esto es en lo que esta gente se fía en mantener todo pegado. Y esa es la principal explicación de que cuando se habla de los diseños, de los soportes, de la órtesis y tal, los soportes están diseñados para crear una serie de cargas y esas cargas fuerzan un poco el enderezar, pero en realidad, ¿no? Como pueden ver aquí, este es da mucho miedo, ¿no? Este es una versión muy antigua que se llama el soporte Milwaukee. Y esto es lo que hacen, ¿no? Y la lógica de los soportes es tratar de forzar una situación en el medio, empujar contra el medio, y desde aquí se aplican las fuerzas y desde aquí se aplican las fuerzas y se restringe la pelvis y aquí se mantiene todo esto junto. Y pueden ver que las versiones viejas incluso se agarraba a la gente del cuello. Pero como entendieron ya, la corrección en sí con estas medidas forzadas es muy limitada y típicamente el resultado de esos enfoques es el aumento y la aceleración de la fusión. Pero ven que cuando hablamos de las personas ordinarias comunes que tienen estas versiones más leves de la escoliosis, se puede comprimir, fusionar y conseguir algo para que puedan ir por la vida, pero cuando nos fijamos en la escoliosis de niños con parálisis cerebral, es críticamente distinto, no tienen esas conexiones. Ya de entrada, el espacio entre las vértebras está muy limitado, ¿no? Cuando estábamos mirando este tipo de mejoría
Este tipo de mejoría. No, esto no. Sí, a ver, bien. Esta mejoría, que no es la otra diapositiva, a ver. Sí, aquí. Por ejemplo, si nos fijamos en este tipo de mejoría como gran éxito mediante el soporte, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos aquí? ¿No? Era 37, 32 y ahora 19, 14 grados. Que es una gran mejoría, wow, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo? Lo primero de todo es que al comienzo esta persona tenía algo de espaciado entre las vértebras, ¿cierto? Ahora, este espaciado se ha reducido. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió bajo las cargas, todo se quedó bloqueado, apretado. Y entonces no es solo una mejoría, sino que se puso bajo las cargas y se bloqueó y pegó. Pero cuando nos fijamos, por ejemplo, en esta, a ver dónde está. Bien, venga, a ver. Escoliosis. A ver si lo cerré por accidente. A ver, un momento. Esta es esta. Soporte Boston, a ver. No. Esta es. Cuando nos fijamos en la de la persona con parálisis cerebral, como esta por ejemplo, vemos el colapso de las costillas y vemos la fusión, el bloqueo. Si hago el zoom, no se ve nada entre las vértebras, ya no hay espacio. Todo ya está bloqueado, colapsado, fusionado, a diferencia de esta, ¿no? Y ese es realmente el punto clave, y es que en las versiones más leves, lo que sería la escoliosis entre paréntesis normal, es gente que tiene algo de espacios y al forzar las cosas que se juntan, se puede conseguir que estén más cerca, reducir los ángulos y poner todo debajo, y todo debajo de la carga se queda fusionado, por eso se pone más blanco. Pero cuando nos fijamos en un niño con parálisis cerebral, lo que sucede ahí es que no hay ese espacio, las vértebras ya están muy cerca de una de la otra, entonces si apretamos no tenemos ya ese lugar, ese espacio, y ese es realmente el mayor problema que hay que entender. Y entonces ahora que seguimos lo podremos ver. Todo este tipo de situaciones y cómo funciona toda la idea. Y lo que yo quería decir, ¿no? Tengo estas radiografías aquí para que tengan algunas nociones adicionales. Espero que esto siga siendo visible. Pueden ver, ¿no? Estos son personas normales con unas pelvis normales, unas conexiones normales, incluso esta señora mayor, ¿no? Las conexiones pélvicas son fuertes en estas personas. Y si nos fijamos aquí, lo que vamos a ver es que también estamos viendo que, por ejemplo, en la parte superior, esta señora también está fuerte en cuanto a las conexiones que son fuertes, y los problemas están más bien en el nivel de las costillas y de los pliegues. Pero también me gusta esta foto porque comienza un poco a explicarnos en qué nos tenemos que fijar en ABR. Cuando lo miramos a través de la lente de ABR decimos, esta señora tiene la suspensión de sujeción desde arriba, estos niveles de las costillas de arriba están bien en cuanto a que están bien conectados, probablemente voluminizados y probablemente independientes, mientras que aquí la sujeción, el nivel de la
del nivel abdominal es muy deficiente y ahí es donde ya se colapsa. ¿Y nosotros qué es lo que queremos? Nosotros queremos empezar a construir las sujeciones y las distribuciones y donde empezaríamos a fortalecer los elementos débiles que ya tiene abdominalmente y por otro lado sacarle más partido a sus fortalezas actuales que son arriba, y así es como trabajaríamos con ella. Empezaríamos a conectar la parte de arriba a la parte de abajo, entonces la zona que está más fuerte la podríamos utilizar para que esté más y que ayude a otras zonas más, y la zona en la que ella está súper débil la abordaríamos para ir construyendo una mejor sujeción en la cavidad abdominal como tal, y esa sería la lógica. Seguimos toda esta idea. A ver, sí. Estaríamos buscando activar todas esas conexiones y seguir avanzando y construir todas estas capacidades adicionales. Y ahí es donde nos fijaríamos en cada costilla, cómo conectarlas unas a otras, etc. Y así es como nosotros tomaríamos esa situación a bordo, ¿no? Dejen que continúe, ¿no? Quería mencionar un par de cosas. Aquí, en conjunto, ¿no? Vemos, por ejemplo, esta es una persona, esta es la promoción de los nuevos tipos de sujeciones, ¿no? Antes los soportes eran malos, eran engorrosos y ahora los nuevos son mucho más cómodos. Es un cálculo en 3D de fuerzas y demás. Cosa que es cierta. Obviamente, si se compara este soporte Boston, que es más o menos de los 50, de los años 60, con este nuevo soporte Gensingen, que es de 15 hace 20 años, por supuesto este es mucho más cómodo, se puede llevar mejor, mucho más fácil de manejar. Pero los grandes principios del ángulo de Cobb, de castigar el mayor espaciado entre las vértebras, no poder mejorar las conexiones entre las costillas y depender de la fusión natural de las vértebras de la columna como corrección, permanece. Y en ese sentido, si nos fijamos en esta vista y entendemos el enfoque de tratamiento no, sí, el enfoque de cirugía tenemos esta idea básica, ¿no? Aquí en el Cerebral Palsy News Today, ¿no? Noticias de parálisis cerebral. Hoy dicen, se cita la cirugía como mejor método para los niños con parálisis cerebral para manejar la escoliosis. O sea, en la práctica, esa es la lógica. La lógica es, lo fuerzas, lo fusionas, lo mantienes junto de forma forzada. El soporte trata de hacer esto mediante la fusión natural, ¿no? Vemos esta persona comenzó así, esa es la vista a la izquierda. Nadie trató de mejorar la situación de las costillas, pero de hecho lo que pasaba es que la columna en sí se fue poniendo cada vez más blanca bajo las cargas del soporte, tratando de conseguir más respuesta de esta, ¿no? Esa fusión natural, supuestamente natural en la columna a través de sin los medios quirúrgicos, y después, bueno, ves que no funciona, sobre todo en la parte lumbar, entonces al final se acaba operando, ¿no? Y entonces al final se estabiliza con la fusión. ¿Cuál es la idea de haber estabilizar con la distribución máxima? No con la fusión, sino con la distribución máxima. Esa es nuestra gran idea. Y en ese sentido,
Si nos fijamos en la forma en la que la gente trata la situación típica es la siguiente. Aquí vemos la curvatura de la columna normalmente se determina con una medición estándar llamada ángulo de Cobb, cosa que ya conocemos, ¿no? ¿Y cuáles son las recomendaciones? Si es leve, ¿cuál es el tratamiento? Observación. Se lo pueden creer, se lo pueden imaginar. Imagínense, ¿no? Si de verdad tuvieran las herramientas para mejorar la situación, ¿qué querrían hacer? Querrían intervenir cuando es leve o cuando está avanzada. Por supuesto, cuando está leve, porque es más fácil de mejorar, ¿no? Pero, ¿por qué observación entonces? Porque al final del día te das cuenta de que tus métodos, los soportes y demás provocan la fusión, provocan tantos efectos y problemas secundarios que nos damos cuenta que al final, quizás para la variante leve, tal vez se autofusione sola sin la necesidad de estos movimientos castigantes externos. Y es por eso que esta idea totalmente ilógica de la observación en lugar de una acción temprana, por eso predomina. ¿Y qué pasa cuando es moderada? Se habla de una espera vigilante. ¿Se imaginan esos términos? No, espera vigilante. No, se está empeorando, de hecho, la situación. ¿Y a qué esperas? Pues esperas a la cirugía. A que todo se fusione, se estabilice, esperando que se ponga blanco. Y fusionado, como vimos en este ejemplo, que se vaya poniendo más blanco, más blanquecino. Antes eran 37, se pone más blanco y como que se endereza. Y eso es lo que estamos mirando. A ver, ¿dónde estaba esto? ¿Lo perdí? Aquí. Y los soportes es simplemente fusionarlo más. Y mi mensaje es, si se fijan en este niño con parálisis cerebral, estas ideas no funcionan porque ya está muy fusionado. Y hay tantos colapsos en las costillas y demás que básicamente estas ideas estándar no ayudan. Tenemos que pensar en toda la situación de una forma totalmente distinta. ¿Cómo podemos reconstruir la sujeción distribuida? ¿Cómo podemos utilizar los impulsadores naturales de simetría como la respiración en el desarrollo de la espalda? ¿Cómo podemos organizar la contribución máxima de transmisión de fuerzas mediante la fascia? ¿Cómo podemos conseguir la sujeción máxima a través de las cavidades del cuerpo y demás? Esas son las cuestiones principales. Y eso es lo que realmente quería decir. Quiero aportar esta especie de lógica. Incluso tienen esta ilustración simpática, ¿no? No, fíjate, 10 grados, no hacen nada. Luego aparece la fisioterapia de los soportes, luego no ayuda y entonces al final puedes necesitar cirugía. Y mi mensaje es, chicos, hoy estoy tratando de explicar las cuestiones principales y que se entienda que cuando escuchan sobre buenos resultados con los tratamientos de escoliosis vienen típicamente con niños que no tienen parálisis cerebral y que por tanto sí tienen cierto margen de conversión de las tensiones y fusión adicional. Todavía hay maniobra, mientras que cuando tenemos parálisis cerebral, ese margen, ese espacio no está ahí y eso crea los problemas para nosotros, los desafíos, y tenemos que mirar todo, que nos hacen mirar todo ello de una forma distinta y no podemos depender de la fusión porque ya está fusionado en el caso de ellos. Y en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que fijarnos en construir las distribuciones, construir las conexiones, aprovechar que funcione, las cosas que funcionan respecto a las que no. Y a ver, he cubierto esto, voy a seguir por aquí, sí.
Sí, sí. Esto sí, esto sí, esto sí. Y aquí también hablé de esto. Y hablé de esto. Muy bien, entonces creo que he cubierto esta parte, que es 1 hora y 10 minutos. Y bueno, se me alargó un poquito más de lo que planeé, pero creo que logré cubrir la historia preliminar de cómo funcionan las cosas. Y probablemente pueda parar de compartir ahora y podemos regresar al modo básico. Y como dijo Manuel, vamos a pasar a las preguntas privadas de las familias de ABR, pero si tienen preguntas adicionales, y puedo ver que hay algunas, 7 en el chat y 5 en las preguntas y respuestas. Si tienen preguntas adicionales ahora que no sean específicas de sus niños, sino de lo que recién expliqué, mientras tengo las diapositivas abiertas, si tienen algunas preguntas relacionadas con entender algo que quizás no abordé, por favor levanten la mano, pónganlo en el chat. Les doy un par de minutos en los que me pongo un poco de té y así pueden quizá hacer esas preguntas, ¿no? Relacionadas con la presentación en sí, porque esos aún podemos retransmitirlos con el Facebook, con la función de Facebook y tenerlos para referencia futura, ¿no? Preguntas básicas están aquí, así. Entiendo